Buen día, estimada audiencia, compañeros, ingeniero. Voy a hablar brevemente sobre el funcionamiento de los motores de corriente continua con la presente práctica. De manera general, estos motores de corriente continua también son denominados motores de corriente directa, motores CC o motores DC, por sus iniciales en inglés, ¿no? Direct current o en español, corriente directa. Es una máquina en sí, los motores de corriente continua, aquellos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, de manera general, ¿no? Su conversión de energía eléctrica a mecánica provoca un movimiento rotatorio gracias a la acción de su campo magnético que se produce en el interior del motor. Básicamente, los componentes de los motores de corriente continua, de manera específica, se componen de dos partes fundamentales. En este caso, la coraza o el estator, en este caso que da el soporte de manera general y mecánico a todos los elementos internos que tiene el motor, ¿no? En su interior se contienen los polos, que son imanes permanentes, o pueden ser también devanados de hilo de cobre en ciertos casos. Y en el caso de su rotor, que es un componente generalmente de forma cilíndrica, también devanado con núcleo alimentado, y en este caso es alimentado con corriente continua. Estos colectores donde se suministra la energía continua para el funcionamiento del motor, pues son fabricados generalmente de cobre y están en contacto alternante con las escobillas fijas, que son a base de grafito en la mayoría de los casos. El principal inconveniente en estos motores de corriente continua muchas de las veces son que tienen un mantenimiento un poco elevado, ¿no? Y laborioso, debido a que principalmente sufren bastante desgaste las escobillas al entrar en contacto con el contactor y el ciclo rotatorio del mismo movimiento del motor. De manera general, las aplicaciones especiales que se pueden dar a los motores de corriente continua se basa en los motores lineales, servomotores, motores paso a paso, o cuando ejercen alguna tracción sobre algún riel, ¿no? En el caso de motores industriales. Además, existen motores de corriente continua sin escobillas, que son muchas veces utilizados en el aeromodelismo, por su bajo par de motor y su gran velocidad. Y es posible en estos motores de corriente continua controlar la velocidad y el par utilizando técnicas de control de motores de corriente continua. Eso de manera general. Bueno, para la presente implementación de funcionamiento de un motor de corriente continua, estoy utilizando un motor de 24 voltios de 1.32 amperios, corriente continua, y lo voy a alimentar con un transformador, un generador de corriente continua que trabaja de 1 a 24 voltios. Como el motor en sí, la referencia es de 24 voltios, voy a darle una carga operacional del 80% aproximadamente, que equivale a un 18 voltios, 18.6 voltios, para en este caso ver el funcionamiento de manera directa, pero a la vez realizaré la reducción de la carga de corriente continua, de tensión continua, a 5 voltios para, en este caso, hacer la demostración que en estos motores de corriente continua la particularidad es de que como tienen dos polos de alimentación, uno positivo y uno negativo, la gran ventaja que tienen estos motores es que se puede invertir su giro únicamente cambiando la polaridad de sus terminales, ¿no?
puedo alternar el positivo con el negativo y hacer el cambio de giro, sea de horario a antihorario o de antihorario a horario. Eso. Entonces, bueno, voy a proceder. En este caso, bueno, voy a alimentar mi fuente de alimentación en corriente continua. Necesito una entrada de corriente alterna que se conectará a este transformador que está trabajando con 24 voltios. Voy a conectarlo. Y en este caso me da una lectura de 18.6 voltios, como decía, de manera inicial, ¿no? Entonces, este motor, bueno, lo he sujetado aquí hacia una base, soporte y una taira para que no se mueva, porque en sí este motor, o sea, tiene un giro rotatorio bastante elevado y tiende a moverse de manera brusca cuando está trabajando con su capacidad nominal, que es 24 voltios, ¿no? Como he dicho, o sea, voy a darle el 80% de carga para simular su giro. Entonces voy a conectar aquí el positivo con positivo, que ya está alimentado. Bueno, en este caso estoy trabajando con una protoboard que ya tiene la entrada de positivo y negativo alimentada, y pasan por una línea de fusible para evitar cualquier descarga, ¿no? Una línea de auxiliar de emergencia. Bueno, en este caso voy a conectar mi positivo y mi negativo para probar el funcionamiento. Ahí está. El funcionamiento del motor de corriente continua de manera general con una carga de 18.6 voltios, ¿no? Tiene su velocidad de giro constante y esa es la demostración de cómo funcionan este tipo de motores de corriente continua. Voy a sacarle la alimentación. Eso. Y adicionalmente voy como decía, a disminuir la tensión de entrada para hacer la prueba de cambio de giro, ¿no? Voy a disminuir esta tensión a unos 5 o 6 voltios para poder hacer la siguiente prueba. Aquí le regulo con el potenciómetro. Voy a bajar a 6 voltios. Bueno, 5.2 para este caso, ¿no? 5.2, vamos a ver si me va a trabajar. Tal vez no. Está positivo con positivo, negativo con negativo. Ahí está. Está girando, sí está girando con 5 voltios. A menor revolución sí. Pero como ven, está girando en sentido horario. En sentido horario está girando. Voy a detener la alimentación. Ahí está. Giro. Sentido horario, ¿no? Entonces, como decía inicialmente, la particularidad de estos motores de corriente continua, la facilidad que me da es que yo puedo invertir los polos. En este caso el positivo lo paso al negativo y el negativo al positivo para lograr la inversión de giro, ¿no? Va a hacer el cambio con los mismos 5 voltios. Estaba en sentido horario, ahora viene al sentido antihorario. También, ahí está. Girando al otro lado. Eso, en lo que tiene que ver a la inversión de giro de este motor de corriente continua. Ahí está. Le voy a dar un poquito de carga, despacio. Y se ha demostrado la inversión de giro únicamente cambiando la polaridad de sus entradas de alimentación. En el siguiente formato del video o parte del video haré una descripción ya física del montaje de un motor de corriente continua para indicar de manera puntual los componentes con los que cuenta o los que está diseñado un motor de corriente continua.
Bendiciones. Sus usos y aplicaciones se dan acorde a los diferentes tipos de necesidad. Motores de corriente continua. He aquí una presentación de la infinidad de aplicaciones que se pueden dar a los motores de corriente continua. En el caso de dispositivos electrónicos, en algunos casos juguetes, equipos de cómputo, disipadores de calor, por ejemplo. Y ya en equipos de control y precisión, por ejemplo, tenemos los motores de paso a paso y los famosos servo motores, que claro, cada uno pues en sus aplicaciones que se pueden ajustar es a los diferentes tipos de manejos de tensión, ¿no? El motor de corriente continua con la debida protección, en este caso liberando los seguros, la tapa portaescobillas para poder proceder a acceder a la parte interna del motor de corriente continua, proceder a sacar o a extraer al rotor, el rotor, la tapa de portaescobillas y en sí ya tener acceso a todos los componentes internos de este motor de corriente continua. Aquí tenemos el rotor, el estator, base del estator con en su interior están los imanes permanentes norte-sur que están asegurados con un seguro, una vincha que los sujeta, los fija a su coraza, ¿no? Su coraza metálica para mantener fijo el campo magnético, los imanes permanentes. Aquí en este caso se está procediendo a extraer los imanes permanentes con cuidado, lógicamente, para evitar cortes. Y ya tenemos aquí el acceso libre de todo el motor de corriente continua. Aquí procedo a indicar parte por parte cada uno de los componentes del motor de corriente continua. Aquí tenemos la base o la tapa del portaescobillas con sus respectivas terminales de conexión, dos líneas, un positivo y un negativo, sus portaescobillas con sus bases de grafito, ¿no?, que hacen contacto. En este caso aquí el rotor con su colector subbobinado en su núcleo tipo estrella, en el cual hace todo el proceso de recepción de corriente, en este caso para inducir el campo magnético con los imanes permanentes. Cada uno de los imanes permanentes norte-sur están acoplados a la base del colector del estator. Y aquí finalizamos pues con el la coraza o estator, que es el conjunto de armazón robusta que sostiene a todos los elementos o componentes internos de este motor de corriente continua.